Hola chicos, vamos a cubrir el contenido de esta sesión. Seguimos en el tema 2, ¿verdad? Que es estadística descriptiva. Hemos visto hasta ahora las medidas de tendencia central y vimos que las medidas de tendencia central se dividen pues en dos grupos, ¿no? El primer grupo son la familia de las medias, ¿no? Vimos la media simple, la media aritmética, ¿no? Que se usa bastante en estadística. Pero bueno, vimos que también podía tender a tener una mala representación en presencia de valores extremos, ¿no? Cubrimos que pues esos valores extremos muchas veces pasan por problemas de sesgo en las muestras, ¿no? Y el sesgo ocurre, por ejemplo, cuando hay errores de medición, ¿no? Por ejemplo, no se reportó en las unidades correctas, ¿no? Puede pasar también cuando hay problemas de selección en la muestra. Supongo que se quiere pues, sacar la media de la edad de los alumnos de la escuela, ¿no? Digamos que por algún motivo se muestreó más a los alumnos de primer semestre. Bueno, esa muestra va a estar cargada de valores de las edades de los chicos de primer semestre y entonces no va a capturar bien. Quizá haya muchos valores chicos y de repente pues van a haber valores más en el centro y bueno, eso va a afectar a la media aritmética, ¿no? Entonces, en un esfuerzo por resolver ese problema de valores extremos, las otras medias dan una solución, ¿no? Por ejemplo, vimos la media geométrica, que ahí lo que va a hacer es, bueno, va a atenuar valores extremos grandes, ¿no? En valor absoluto. Pueden ser positivos o negativos. Los va a atenuar. Em, Sin embargo, la media armónica va a representar mejor valores pequeños, fracciones. Y luego vimos otra estrategia para el cómputo de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Nos movimos a la mediana, ¿no? Y vimos que la mediana, pues, tiene bastantes virtudes, ¿no? En lugar de centrarse en el cómputo, tomando en cuenta los valores individuales de la muestra, lo que hace es tomar su posición. Y eso lo hace, pues, bastante... a veces en muchos casos en presencia de sesgo, eh, es más cercano al centro, ¿no? Porque bueno, no toma en cuenta, digamos, el valor en la muestra, pero es su posición. O sea, trata de cortar, digamos, la muestra en el centro, ¿no? Ordenando primero la muestra en forma ascendente, de menor a mayor, y buscando ese valor en el centro, ¿no? Recordemos, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos una muestra de tamaño impar, digamos 11, pues ahí le sumamos 1, ¿no? Sería 2 entre 2, pues 6, ¿no? Entonces el 6 sería el centro. ¿Y qué tendríamos alrededor del 6? Pues tendríamos 5 valores, ¿verdad? 5 en abajo del 6, del 1 al 5, y del 7 al 11, ¿verdad? Sería la otra parte. Entonces, a veces es una mejor estrategia en presencia de sesgo, la mediana. Una buena medida. Um, entonces, bueno, ¿qué estábamos tratando de hacer ahí en las medidas de tendencia central? Pues capturar el centro, digamos, el valor más frecuente en el centro, ¿no? Ahora, en las medidas de dispersión vamos a hacer lo contrario. Vamos a tratar de buscar un buen indicador de la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Tener la película completa. El valor en el centro y, bueno, algunos indicadores que nos digan qué tan dispersos son los datos. Y de eso se trata, pues, esta segunda parte, ¿no? En las medidas de dispersión. Em, y bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son los objetivos de estas métricas, no? Pues evaluar la consistencia, la estabilidad de los datos, proporcionar qué tan homogéneos son los datos, ¿no? Cuantificar la dispersión, reflejar la dispersión de los datos alrededor de ese punto central, ¿no? De la media, por ejemplo. Y es muy útil al el momento, por ejemplo, de evaluar la precisión de los datos. Va a ser muy útil, por ejemplo, en el tema 4 de nuestro temario. Después de que acabemos el tema 2, nos vamos a mover a la representación tabular y gráfica en el tema 3. Y en el tema 4 vamos a hacer cálculos de probabilidad.
y vamos a ver que las medidas de dispersión son muy informativas para el cómputo de probabilidad, ¿no? Hacer inferencias y calcular intervalos de confianza, ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalle en, pues en el tema 4, ¿no? ¿Qué otro uso tiene? Pues inmediatamente identificar valores atípicos o extremos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Que si tenemos medidas buenas de que evalúen la tendencia central, también tenemos que tener medidas robustas para entender la dispersión de los datos en la muestra. Y bueno, ¿cómo se divide, no? Básicamente se dividen en, digamos, medidas que son derivadas de la varianza y medidas de rango, ¿no? Vamos a cubrir primero las medidas que son derivadas de la varianza y cómo hacer su cómputo, ¿no? Y como siempre, ¿no? O sea, hay que entender la fórmula, ¿no? Para que podamos entonces, pues reconocerla, ¿no? Ni siquiera a lo mejor memorizarla, ¿no? Pero al menos sí reconocerla, ¿no? Que podamos reconocerla y quizá cuando ya lo apliquemos en la vida real, entonces pues ya sea más fácil, ¿no? Localizarla, ¿no? Y para eso yo creo que es muy importante entender la intuición, de dónde viene la métrica, ¿no? Cómo se deriva, de dónde viene, ¿no? O sea, por qué se llegó a esa fórmula, ¿no? Y bueno, vamos a ir platicando primero de las medidas que son derivadas de la varianza, ¿no? Y bueno, entendiendo bien, vamos a pensar en la dispersión, ¿no? ¿Qué sería un indicador bueno? O sea, ¿cuál sería un indicador bueno para entender la dispersión, ¿no? Pues el punto de partida es pues la media, ¿no? El punto central. Y bueno, una forma de medir la dispersión de manera simple es calculando pues qué tanto los valores se alejan de esa medida de tendencia central, ¿no? Y entonces lo que podríamos hacer es sumar esas desviaciones. Pero ahí pues tendríamos un problema, ¿no? ¿Cuál sería ese problema? Si calculáramos en una muestra, digamos, todas las desviaciones con respecto a su media, pues por lo regular tendríamos valores superiores a la media y inferiores a la media, ¿no? Eso quiere decir que estas distancias de acá en medio pues serían positivas y negativas. Y al momento de sumarse, pues la métrica no saldría bien, ¿no? No saldría bien, sobre todo al momento de que la muestra crece, ¿no? Estas diferencias, distancias de la media, positivas y negativas, pues tendrían a cero, ¿no? Y eso no lo haría un buen indicador. ¿Qué hacemos para resolverlo? Para tener un mejor indicador. Bueno, pues lo que podríamos hacer es elevarla al cuadrado, ¿no? O sea, elevar esas distancias de la media en términos cuadráticos, ¿no? Y sumar esas distancias. Y muy bien, aquí ya tenemos un indicador de la distancia completa, ¿no? Pero pues va a ser una distancia muy grande, ¿no? Porque imagínense, o sea, calcular la distancia de todas las observaciones con relación a su media, pues va a ser una distancia enorme, ¿no? Y además elevada al cuadrado. Entonces pues no sería tan informativo, ¿no? Entonces el primer paso que es, pues entender qué tanto se desvía en función del tamaño de la muestra, ¿no? Como lo hacíamos en la media aritmética. Entonces ahí llegamos a la varianza, a la fórmula de la varianza, ¿no? ¿Qué está midiendo la varianza? Pues está midiendo pues las distancias cuadráticas en promedio relativo a su media, ¿no? Y tenemos en el numerador pues esa sumatoria de las distancias al cuadrado. O sea, imagínense cada uno de los puntos muestrales menos su media al cuadrado. Sumamos esas distancias y las dividimos entre el tamaño de la muestra, ¿no? Sería como un promedio de las distancias cuadráticas, ¿no? Ahora, pues aquí la cosa está que pues bueno, eso está en términos cuadráticos, ¿no? Entonces, si quisiéramos entender mejor esta dispersión en la unidad natural de la muestra, ¿qué tendríamos que hacer con esta varianza? Pues bueno, lo que tendríamos que hacer es volverla a la unidad natural, ¿no? Entonces la unidad natural se podría calcular pues
Ya que tenemos la varianza, pues simplemente le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Y ya lo regresamos a su unidad natural, ya no está en términos cuadráticos. Y esa precisamente es la definición de la desviación estándar, ¿no? La distancia ya promedio relativa a la media, no la desviación cuadrática. Entonces esto ya lo hace más útil, ¿no? Porque ya la desviación está en términos de la media, ¿no? Se desvía en promedio, ¿no? Por ejemplo, 1.5 veces alrededor de la media. Bueno, ya tenemos una idea que en promedio, o sea, los datos se van a alejar, pues 1.5 veces, ¿no? De la media. Ya es más informativo. Claro. Ahora bien, pues todo eso está muy bien cuando queremos trabajar con una muestra, ¿no? En las mismas unidades. Pero si quisiéramos derivar un indicador que nos ayude a entender muestras en diferentes unidades, ¿no? Pues necesitaríamos otro indicador, ¿no? Porque dos desviaciones estándares en unidades diferentes, por ejemplo, si una está en kilogramos y otra está en litros, pues no es muy informativa para entender la dispersión, ¿no? Entonces tenemos que tener otra métrica complementaria que nos ayude a entender la dispersión, digamos, pero sin tomar en cuenta la unidad natural de la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos esto? Pues una forma sencilla, ¿cuál sería, no? Pues sería ver, por ejemplo, cómo está la desviación estándar en relación a su media, ¿no? Y eso precisamente es lo que hace el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación lo que va a tratar de hacer es derivar un indicador, una métrica que cuantifique la dispersión de forma tal que nos sirva para comparar pues diferentes muestras, ¿no? La dispersión en diferentes muestras, ¿no? Ok, entonces ¿cómo lo haríamos, no? Pues bueno, aquí lo que nos interesa es la proporción en valor absoluto, ¿no? Porque puede ser que la media esté en valores negativos, ¿no? O positivos. Pero eso no nos importa tanto en el cómputo del coeficiente de variación, más que la proporción de las veces que la desviación estándar, perdón, que la media, digamos, esté dentro de la desviación estándar, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué tendríamos? Una proporción, una razón. Y para ya hacerlo un poquito más interpretativo, lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasaría, no? Pues ya tendríamos un porcentaje de variación, un coeficiente de variación. ¿Y qué va a pasar, no? Pues imagínense, ¿no? Si la desviación estándar es exactamente al valor que la media, pues la dispersión sería muy grande, ¿no? Porque en promedio los datos se alejan el mismo tamaño que la media, ¿no? Entonces ya ahí la variación, ¿cuánto sería, no? Pues el 100%, ¿no? Es mucha variación. Y naturalmente si el coeficiente de variación es menor a 100%, quiere decir, que la media es más grande que la desviación estándar, ¿no? Y hay menos variabilidad, hay menos dispersión en los datos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace el coeficiente de variación. Buscar un indicador, una métrica que nos ayude a comparar muestras en diferentes unidades, ¿no? Pues bien, ya platicamos de las métricas que se derivan de la varianza, ¿no? Todas estas dos métricas que vimos, tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación, dependen originalmente de la varianza, ¿no? Y ahora, pues ¿cuál es digamos, el valor agregado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Digamos, recordemos lo que pasaba con la media aritmética, ¿no? Pues era muy influenciable por valores extremos, ¿no? Entonces, pues si la varianza, recordando, ¿no? Está tomando en cuenta cada una de las desviaciones de la muestra, o sea, los puntos muestrales, con relación a su media, ¿qué pasaría ahí si hay valores extremos, no? Pues bueno, naturalmente si hay valores extremos, valores atípicos ahí, van a haber algunas distancias que sean en promedio muchísimo más grandes que el conjunto de datos, ¿no? Entonces la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación pues pueden tener ese problema, ¿no? Digamos que puede tener una mala representación de la dispersión en presencia de valores grandes.
valores extremos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Pues hay que derivar igual con el espíritu, ¿no? De las medias, ¿no? Que trataban de hacer lo mismo, dar una solución a los puntos extremos. Lo que podríamos hacer aquí es también derivar otra métrica, ¿no? ¿Y qué creen? Que esa métrica pues va a utilizar la misma intuición, la misma manera de cómputo que la mediana. No, recordamos que la mediana toma otra estrategia en el cómputo del valor central, ¿no? En lugar de tomar en cuenta los valores individuales de los datos, lo que hace hacer es cortar dependiendo su posición, ¿no? Y eso lo hace pues bastante eficiente en presencia de valores extremos y sesgo, ¿no? Entonces, bueno, para entender cómo vamos a derivar una métrica que nos ayude a entender un poco esos valores extremos, primero hay que entender el rango, ¿no? Recordemos que en la mediana lo que hacíamos era pues derivar un conjunto ordenado de la muestra, ¿no? Que pues está definido de forma ascendente, ¿no? Desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, ¿no? Entonces, bueno, podríamos definir un intervalo cerrado que contiene a todos los valores de la muestra, ¿no? El x1 hasta el xn, ¿no? Si ya tenemos este conjunto ordenado, ¿no? Y ahí, ¿cuál sería el valor menor? Pues es el valor mínimo de xy, ¿no? Que sería el x1, en este caso si la muestra ya está ordenada. Y el valor máximo es xn. Entonces el rango pues nos da una idea de cuál es el conjunto de valores que están dentro de una muestra, ¿no? Es la línea completa, ¿no? Pues definimos el rango, ¿no? Como delta, ¿no? Que es igual al valor, el valor máximo de la muestra menos el valor mínimo, ¿no? Ahora, con esa intuición, ya vamos a entonces hablar del rango intercuantil, ¿verdad? El rango intercuantil, pues es una métrica de dispersión que nos va a ayudar a identificar valores extremos. O sea, que va a ser un poco más robusta para entender valores extremos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar la misma idea de cómputo de la media, ¿no? Pero lo que va a tratar de hacer entonces, o lo que va a hacer propiamente, es dividir la muestra en cuatro partes, ¿no? Y cada una de esas partes se llama cuartiles, ¿no? Vamos a definirlos un poco más propiamente. Pero bueno, esa es la idea, que dividimos la muestra en cuatro partes iguales y cada una de esas partes se le llama cuartiles, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos por entender cómo se hace el cómputo del rango intercuantil, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer primero para dividirlo en cuatro partes iguales? Pues hacemos el cómputo de la mediana, ¿verdad? La mediana va a localizar justamente el centro de la muestra, el valor central de la muestra en posición, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si tenemos una muestra de tamaño impar, digamos 11, ¿no? Pues ahí la regla que los hemos visto en la clase anterior sería sumarle 1, ¿no? Entonces quedaría 12. Y entre 2, pues quedaría 6, ¿no? Entonces 6 es la mediana. Corta la muestra justamente en el centro. Y tenemos ahora, pues, digamos, los números del 1 al 5 del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos los números del 7 al 11, ¿verdad? En este ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el valor central, el Q2, ¿no? Ese es el segundo cuartil. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular las otras particiones? Pues bueno, lo que vamos a hacer, ya que tenemos, digamos, esos intervalos alrededor del valor de la mediana, ¿no? Del Q2, pues lo vamos a volver a dividir, ¿no? Y al momento de dividir, ¿qué vamos a tener? Pues otras dos particiones, ¿no? Entonces calculamos la primera partición desde el valor menor hasta Q2, ¿no? Y calculamos la mediana, ¿no? Entonces pues esa mediana nos va a dar el Q1, el primer cuartil. Y luego hacemos lo mismo con
el rango que quedó a la derecha del segundo cuartil Q2, ¿no? Volvemos a calcular la mediana y vamos a volver a cortar, ¿no? Y eso nos va a dar el Q3. Y ya una vez que tengamos estos tres valores, el Q1, el Q2 y el Q3, pues ¿qué va a pasar? Que ahora la muestra ya va a estar dividida en cuatro partes, ¿verdad? Va a estar dividida en cuatro partes. Digamos que tenemos una muestra de tamaño 100, ¿no? Pues en el primer rango, en el primer intervalo, tendrían los números del 100 al 25, ¿no? Y luego del 26 al 50, del 51 al 75, ¿no? Del 73 al 100. Ya serían las cuatro partes, ¿no? Entonces la idea natural es que cada intervalo va a contener el 25% de la muestra, ¿no? Y ahora sí, ya entendiendo de la forma esta que derivamos los cuartiles, ¿verdad? Ya podemos definir el rango intercuantil. Pues similar al rango que hemos explicado ya, el rango intercuantil lo único que está haciendo es tomar la diferencia entre el Q3 y el Q1, ¿no? ¿Y esto qué va a representar? Pues bueno, va a representar digamos, el rango que contiene el 25% de los datos, ¿no? Es un rango que va a contener el 50% de los datos. Y bueno, entonces, fíjense, como hemos usado la mediana para el cómputo del rango intercuantil, pues va a ser menos susceptible a valores atípicos, a valores extremos, ¿no? Porque estamos tomando la posición de los datos al momento del cómputo y no el valor del dato de la muestra, ¿no? Para hacer el cómputo. Entonces, a lo mejor en presencia de valores, o muy probablemente en presencia de valores extremos, el rango intercuantil pues nos va a dar una mejor idea de la dispersión, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de reglitas para el cómputo, ¿no? Para que se facilite el cómputo al momento de que hagan sus cálculos, ¿no? Ya hemos cubierto, ¿no? Cómo calcular la mediana para una muestra de tamaño par, impar, que son las únicas dos opciones, ¿no? Cuando la muestra es impar, o cuando el intervalo es impar, ¿no? Al momento de dividirla, pues sale fácil, ¿no? Porque solo hay que contar cuántos datos hay en la muestra o cuántos datos hay en el intervalo que se dividió y sumarle uno, ¿no? Y luego, una vez que le hemos sumado uno, lo dividimos entre dos, ¿no? Cuando es par, pues no queda tan preciso cuánto es, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tienen 10 datos. No se puede cortar el centro exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar la media de los dos valores centrales, ¿no? Entonces hay que calcular la media de dos posiciones, ¿no? La primera posición la encontramos dividiendo el tamaño de la muestra entre 2. Por ejemplo, si tenemos 10 entre 2, quedaría 5, ¿no? Y al segundo valor, lo que haríamos es, al primer valor le sumamos 1, ¿no? Entonces quedaría 6, ¿no? Entonces, pues ya el 5 más 6 son 11, ¿no? Dividido entre 2, pues ya es 5.5. Es lo que quedaría la mediana, ¿no? Ahora, pues bueno, o sea, para aplicar la mediana al rango intercuantil, que es el tema de hoy, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pues primero hay que ver si la muestra es de tamaño impar, ¿no? Si la muestra es de tamaño impar, al momento de particionarla, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener, perdón, si la muestra es par, al momento de particionarla, vamos a tener, pues, dos partes iguales de tamaño impar, ¿no? Y si la muestra es impar, pues el Q2 dividiría, ¿verdad? Esos rangos a la derecha y a la izquierda del Q2 en dos partes de tamaño par, ¿no? Entonces, bueno, para un poquito, o sea, les pongo esto para que facilite un poco el cómputo, ¿no? Y bueno,
¿cuál es la regla, no? ¿Cuál es la regla, digamos, el consenso? Pues bueno, el consenso es que muy probablemente podemos buscar valores atípicos si em, vemos dos límites, ¿no? Y va a haber un límite inferior, el lower bound, y hay un límite superior, el upper bound, ¿verdad? Entonces, el valor del Q1 le restamos el 1.5 por el rango intercuantil, ¿no? Y si encontramos datos en la muestra inferiores a este lower bound, quiere decir que muy probablemente esos valores sean atípicos, sean extremos. Y vamos a tener ahora un upper bound, un límite superior, ¿no? Que es al Q3 le vamos a sumar el 1.5 por el rango intercuantil, ¿no? Y nos va a dar ese límite superior. Y bueno, valores superiores a ese límite, ¿no? Se consideran extremos. Y bueno, recordemos que la amplitud donde se va a concentrar el 50% de los datos es precisamente el rango intercuantil, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar cómo sería el cómputo de estas métricas de dispersión, ¿no? Y tenemos esta muestra de presión arterial, ¿no? Y como pueden ver, aquí la muestra ya se las estoy dando de forma ordenada, ¿no? Entonces lo primero que hay que ver es si la muestra es par o es impar, ¿no? Y aquí tenemos que hay 2, 4, 6, 8, 9, 9 datos, ¿no? Pues es impar. ¿Y cuál sería su mediana? Bueno, pues al 9 le sumamos 1, 10, ¿no? Entre 2, 5, ¿no? Pues el valor en la posición 5 es la mediana, ¿no? Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y el 72 pues es la mediana, ¿no? Ahora, como la muestra es impar, pues ya les he comentado antes que los pedazos que van a quedar, o los intervalos más propiamente dicho, que van a quedar, pues van a ser pares, ¿no? Si la muestra es impar, al momento de calcular la mediana, pues vamos a dividir en dos intervalos que van a ser pares, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, del 63 al 70, ¿no? Ahí quedaría digamos, los valores que están a la derecha, el Q2, ¿no? El Q2 es la mediana, 72. Y los valores a la derecha, ¿verdad? Esos son los valores que haríamos en el cómputo del Q3, ¿no? Y son pares, ¿no? Entonces, pues aquí habría que contar, ¿no? ¿Cuántos valores tenemos? 4, ¿no? Entonces, bueno, al 4 lo dividimos entre 2, ¿verdad? Que haría 2. Y ese sería el primer valor, ¿no? Que sería en este caso el 64. Y luego, ¿qué vamos a hacer para encontrar el segundo valor? Pues le sumamos 1, ¿no? Que sería el tercer valor. Y en este otro caso sería 64, ¿no? Pues ya la división de esos dos valores nos daría el Q1, ¿verdad? Y entonces haríamos lo mismo en el cómputo de los valores que están a la derecha del Q2, ¿no? El Q2 es 72. Estos valores que estoy seleccionando son los valores que vamos a usar para el cómputo del Q3, ¿verdad? Y bueno, vemos que también es par. Entonces podemos usar las mismas posiciones que ya hemos derivado del primer del primer del primer rango, ¿verdad? Del primer intervalo, perdón. Entonces, ¿cuál sería el segundo valor? Y el tercer valor, ¿no? El 77 y el 81 entre 2. Y de esa forma hacemos el cómputo del Q3, ¿no? Sencillo, ¿no? Yo creo que lo más complicado aquí sería a lo mejor fijarse de ordenar bien la muestra y bueno, o sea, contar que sea par o impar, ¿verdad? Y ya, una vez que tengamos eso claro, pues ya el resto del cómputo es fácil, ¿no? Vamos a ir derivando las demás métricas de dispersión para esta muestra. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Bueno, comenzamos por la varianza, ¿no?
Recordemos que en la varianza lo que estamos haciendo es, pues, estamos sumando las diferencias con respecto a su media, ¿verdad? Y estamos sumando esas diferencias, las estamos primero elevando al cuadrado y luego las estamos sumando, ¿no? Después que tenemos esa suma, para sacar, digamos, el promedio de esas expresiones cuadráticas, pues lo dividimos entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces el primer paso para el cómputo de la varianza, pues ¿cuál sería, no? Pues calcular la media, ¿no? Entonces aquí les estoy dejando, pues digamos, algo que pueden replicar en cualquier calculadora, ¿no? Para que vayan practicando. Y la media me quedó a mí en 72, ¿no? Cerrada. Justamente, pues es la mediana, ¿no? Para estos datos. Coincidió, en este caso, que la media y la mediana son iguales, ¿no? A veces cuando los datos se tienden a comportarse, a distribuirse, ¿no? De forma normal, que eso es un concepto que vamos a ver más adelante, pues todas las métricas de tendencia central van a tender al mismo valor central. Claro, porque no vamos a tener valores atípicos. Ahora, cómo quedaría la varianza, no? Pues habría que restarle a cada valor su media. Pero ojo, hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, pues una estrategia que pueden usar es usar el doble paréntesis al inicio, ¿no? Y calcular cada desviación al cuadrado. Entonces ya al final, pues lo dividen, ¿no? Entre el tamaño de la muestra, que ya sabemos que es 9. Y a mí la varianza me quedó en 46.22. Ya una vez tenido la media, la desviación, la media y la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación pues salen muy fácil, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada de 46, es 7.8. Y ahí vemos que pues en promedio los valores se alejan 6.8 unidades de la media, ¿no? Y bueno, el coeficiente de variación nos dio que es alrededor del 9%, ¿no? Entonces, bueno, los datos se alejan un 9% de la media. Y eso nos da el coeficiente de variación, ¿no? Y bueno, el rango, una vez que tenemos, digamos, la muestra de forma ordenada, pues es básicamente es muy visible contarlo, ¿no? O estimarlo, ¿no? Sería el valor extremo, ¿no? El más grande, el 81, el máximo, menos el valor más pequeño, 63. Entonces el rango quedaría como 18, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Quiere decir que pues bueno, hay 18 datos que pueden, 18 números que representan esta muestra, ¿no? Entonces, bueno, para el cómputo del rango intercuantil, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez calculamos el Q2, ¿no? Que es la mediana, justamente la mediana, ¿no? Entonces, esta muestra era de tamaño impar, ¿verdad? Entonces le vamos a sumar 1, ¿no? Entonces tenemos que es 10. Entre 2, 5, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 5 no se confunda, ¿no? No es la mediana, es la posición. Hay que buscar la mediana en la posición 5 una vez que está ordenada, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? Vamos a la muestra ya ordenada. 1, 2, 3, 4, 5. El 72. Pues bueno, ese va a ser justamente el Q2. Correcto. Ya hemos particionado la muestra en dos partes, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha del Q2. Y ahora hay que calcular, pues otra vez la mediana, ¿no? De esas partes. Como la muestra era de tamaño impar, las partes que que van a quedar del Q2 van a ser tamaño par. Entonces, pues bueno, el Q1 pues va a ser par y hay que calcular dos valores, ¿no? Entonces vamos a tener el número de valores que hay en ese rango inferior al Q2, ¿no? Hay cuatro valores. Dividido entre 2, pues nos da 2. Y el siguiente valor nada más es 2 más 1, entonces nos da 3. Y la mediana de ese rango, de ese intervalo, pues sería
las posiciones 2 y 3, que le corresponden al 64 y al 64 en este caso. Entonces, pues bueno, dividido entre 2 es 64, ¿ok? Pues ya tenemos el Q1. Y ahora, pues ya hemos particionado la parte inferior del Q2, ¿verdad? Pues hay que hacer una partición más. Podemos, ya una vez que tengamos calculado los valores, ¿no? de ese primer intervalo inferior, calcular los valores, esas son las mismas posiciones para el Q3, ¿no? Porque va a ser, debe contener más o menos los mismos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí 2 y 3 serían 77 y 81, ¿no? Entre 2, 79. Pues bueno, el Q3 ya quedaría en 79. Y con esto hacemos el cómputo del rango intercuantil, ¿no? Sería el 79, ¿verdad? Del, del Q3 menos el 64, ¿no? Y ya nos quedaría 15, ¿no? Entonces, en este 15 están contenidos el, el 50% de los datos, ¿no? Y bueno, por qué esta métrica sería buena para buscar valores atípicos, ¿no? Habría que ver si hay valores, digamos, em, del Q1 que buscamos 64, ¿no? Pues le restamos 1.5 por 15, ¿no? Que es el rango intercuantil. Y si hay valores inferiores a eso, pues quiere decir que hay valores atípicos en el límite inferior, ¿no? De la misma manera, buscamos el límite superior, ¿no? Que sería el Q2, que es 79, ¿no? Eh, más 1.5 por el rango intercuantil, que es 15, ya sería el límite superior. Y habría que ver si hay valores atípicos más allá del límite superior. Entonces ahí les dejo esa parte para que lo chequen, que hagan el cómputo de ese límite superior y límite inferior y chequen si hay valores atípicos y lo checamos la siguiente clase. Bueno chicos, ya he subido la presentación al Brightspace, me dicen si tienen dudas, al correo se los contesto con mucho gusto. Nos vemos en la siguiente sesión.